A lo largo de la historia, el aliado más leal, más despiadado y más invencible de Rusia ha tenido un solo nombre: General Invierno. Fue él quien congeló al gran ejército de Napoleón frente a Moscú y atrapó los tanques invencibles de Hitler en el infierno helado de Stalingrado. Y ahora, cuando se acerca el invierno de 2025, la única esperanza de Vladimir Putin, su única carta estratégica, es una vez más ese viejo y leal aliado. El plan era simple: congelar la contraofensiva de Ucrania, empantanarla en el barro y luego, en terreno helado, desatar la garra aplastante final del oso ruso, la ofensiva invernal definitiva. Pero a medida que se aproxima esta temporada fría, el general invierno no servirá al Kremlin, sino a Kiev. Porque este invierno el ejército de Putin no será más que un naufragio congelado sin combustible para avanzar, sin balas para disparar y sin soldados para mover esos tanques. Esta no es la historia de una ofensiva, sino de un colapso. Un análisis de cómo las matemáticas, la propaganda y los sueños crudos prevalecen. Entonces, ¿por qué está condenada al fracaso la famosa ofensiva invernal de Rusia antes incluso de comenzar? ¿Y cómo convertirá a Ucrania, fortalecida por nuevas armas de Occidente, este invierno en el golpe mortal que ponga fin al reinado de Putin? Para descubrirlo, debemos ir a esa línea del frente congelada y ver cómo los números exponen las mentiras de la propaganda. Para Rusia ya no se trata de ataques relámpago ni de operaciones especiales. Se ha convertido en un problema matemático, una hoja de cálculo llena de pérdidas, curvas de bajas más pronunciadas que las tasas hipotecarias en Moscú, y un gráfico demográfico que comienza a parecerse a un informe de personas desaparecidas. La campaña invernal de 2025 no es una estrategia, sino una operación de división larga, llevada a cabo con sangre. Y al final de esta ecuación, el resultado es siempre cero. No necesitamos informes de inteligencia occidentales para ver esta dolorosa verdad. Incluso los datos que el Kremlin intenta ocultar gritan sobre la magnitud del desastre. Plataformas de periodismo ruso independiente realizaron un estudio ingenioso examinando los registros de herencias normalmente públicos de Rusia, es decir, las solicitudes de herencia, para revelar el verdadero costo de la guerra. Porque cuando un soldado desaparece en el frente, su familia debe acudir a la maquinaria burocrática del Estado para reclamar su herencia. Y estos documentos no mienten. Según estos datos, 2025 ya se perfila como el año más mortífero de la guerra. Mientras que el número confirmado de soldados rusos que han perdido la vida desde el inicio de la guerra supera los 220,000, las solicitudes de herencia solo para 2024 apuntan a aproximadamente 93,000 nuevas pérdidas. Este número es casi el doble que el del año anterior. En algunas semanas el número de bajas supera las 2,000. Imagina perder una cantidad tan enorme de soldados en solo una semana. Esto no es una línea del frente. Es un campo minado industrial con coordenadas GPS. Y estas cifras solo incluyen a aquellos cuya identidad puede verificarse y cuyos procesos legales pueden iniciarse. Es seguro que el número real es mucho mayor. Este problema matemático se vuelve aún más aterrador cuando se combina con los análisis de los think tanks globales. Las pérdidas totales, es decir, el número de muertos, heridos y soldados capturados, han superado hace tiempo el millón. Por cada kilómetro cuadrado de terreno que Rusia conquista en Ucrania, sacrifica un promedio de 100 a 150 soldados. Esto no es una estrategia de guerra. Se ha convertido en un programa de control poblacional. Este programa está inclinado a destruir deliberadamente a su propia gente por el bien de un sueño imperial sin sentido. Por otro lado, el mayor obstáculo para el sueño de Putin de una ofensiva invernal no es solo el número decreciente de personas, sino también la falta de equipo para combatir. El ejército ruso está experimentando un colapso irreversible en tres áreas principales. El primer lugar a observar es el frente terrestre. El ejército ruso, que al comienzo de la guerra tenía miles de tanques modernos, T-90, T-80 y T-72, dejó gran parte de esta fuerza en los campos de Ucrania. Imágenes satelitales documentan que Rusia ahora está sacando tanques T-62 de 60 años e incluso tanques T-55
de 70 años de depósitos en Siberia para compensar estas pérdidas. Esto no es un ejército moderno, sino un museo militar compuesto por un 40% de nostalgia, un 40% de chatarra y un 20% de negación. Estos tanques oxidados no tienen ninguna posibilidad contra los tanques Leopard alemanes de Ucrania, los tanques Abrams estadounidenses y más recientemente los T-72, Frankenstein, modernizados por la OTAN de la República Checa. Peor aún, la crisis de combustible desencadenada por los ataques de Ucrania a las refinerías rusas hace imposible que estos tanques antiguos que consumen mucho combustible se muevan siquiera. No se puede lanzar una ofensiva con un ejército de tanques sin combustible, lleno de agujeros y con tecnología obsoleta. La situación en los cielos no es diferente para Rusia. La Fuerza Aérea Rusa ha perdido cientos de aviones de combate modernos y a sus pilotos más experimentados a lo largo de la guerra. La reciente serie de accidentes de MiG-31 no son meros fallos técnicos. Esta situación indica cómo toda la flota está al borde del colapso debido al uso excesivo, el mantenimiento inadecuado y los pilotos fatigados. Estas plataformas que alguna vez fueron invencibles, el orgullo de Putin, y que transportaban misiles hipersónicos Kinzhal, ahora se estrellan por sí solas. Más importante aún, los sistemas de defensa aérea de Rusia también están siendo destruidos sistemáticamente. Ucrania ha logrado penetrar no solo las baterías S-400 en las líneas del frente, sino también la red de defensa aérea en el corazón de Moscú con drones. Esta situación está obligando a Rusia a retirar sus sistemas de defensa aérea, valiosos restantes de las líneas del frente, y usarlos para proteger instalaciones estratégicas. Esto deja a las fuerzas terrestres rusas en las líneas del frente completamente indefensas contra la fuerza aérea y el ejército de drones cada vez más poderosos de Ucrania. En el mar, Rusia ya ha perdido la guerra. Podemos hablar de una flota hundida. Más de un tercio de la flota del Mar Negro, incluido el buque insignia Moskva, ha sido hundido por un país que ni siquiera tiene marina. Los barcos restantes están atrapados en sus puertos en Sebastopol y Novorossiysk, temerosos de los drones marítimos kamikazes de Ucrania. La capacidad de Rusia para llevar a cabo una operación de desembarco anfibio en las costas de Ucrania o para imponer un bloqueo naval efectivo ha sido completamente eliminada. Esto permite a Ucrania asegurar su flanco sur y concentrar toda su fuerza en la guerra terrestre. Mientras el ejército ruso experimenta este colapso multifrontal, Ucrania, por el contrario, se fortalece día a día. El flujo de armas desde Occidente no solo continúa, sino que también está creando una revolución cualitativa. Los increíbles avances de Ucrania en el terreno son inmediatamente notables. Los recién llegados tanques Leopard 2, Abrams y Frankenstein T-72 MiG-7 dan a Ucrania el poder abrumador que necesita para asaltos blindados. Los sistemas de artillería modernos como HIMARS, Archer y Caesar están silenciando la artillería rusa antes de que pueda disparar, despejando el camino para estas unidades blindadas. Las fuerzas ucranianas continúan causando estragos en el aire también. La llegada de cazas occidentales como el F-16 y el Gripen a las líneas del frente cambiará completamente las reglas del juego. Estos aviones cazarán las defensas aéreas rusas con misiles HARM, harán que los cielos sean estrechos para los aviones rusos con misiles Abrams y Meteor, y lo más importante, proporcionarán a las fuerzas terrestres de Ucrania el apoyo aéreo cercano y preciso que Rusia nunca pudo proporcionar utilizando bombas inteligentes como Yot-DEM. En el mar, Ucrania, que carece de una marina propiamente dicha, está sorprendiendo a Putin. Por supuesto, Kiev debe esto particularmente a sus drones navales. Con sus drones navales producidos localmente y mejorados continuamente, Ucrania ha tomado efectivamente el control del Mar Negro Occidental y amenaza constantemente las líneas logísticas de Rusia en Crimea. Ucrania está utilizando estas tres fuerzas de manera extremadamente inteligente e integrada, como hemos visto recientemente en Pokrovsk y Sumy. Primero incapacita los centros de mando y la logística del enemigo con misiles de largo alcance, luego ablanda las líneas de defensa con poder aéreo
y finalmente asesta el golpe final con sus unidades blindadas. Esta es la guerra centrada en redes del siglo XXI que la doctrina de guerra pesada y predecible de Rusia nunca podrá contrarrestar. A la luz de todos estos datos, el resultado es generalmente inevitable. En otras palabras, el sueño de Putin de una gran ofensiva invernal está muerto antes incluso de comenzar. El ejército ruso no tiene ni la fuerza para lanzar tal ofensiva, ni para contrarrestar una ofensiva invernal lanzada por Ucrania. El terreno congelado y duro permitirá que los tanques y vehículos blindados occidentales de Ucrania avancen mucho más rápido y de manera más efectiva que en el barro del otoño. El ejército ruso, por otro lado, estará condenado a morir congelado en sus trincheras debido a equipos de invierno inadecuados, logística rota y combustible congelado. Este invierno no es una temporada de descanso para Ucrania, sino una temporada de oportunidades. Es una oportunidad histórica para asestar el golpe final y más mortífero al ejército ruso desgastado, congelado y desmoralizado, y liberar los territorios ocupados restantes. Entonces el general invierno ha cambiado de bando esta vez, y su aliento frío desciende como una sábana interminable de hielo sobre los sueños imperiales del Kremlin. Cuando se libra una guerra contra las matemáticas siempre ganan y la ecuación de Rusia ahora solo produce negativos. Sin embargo, esta cruel matemática del frente, esta ecuación que solo produce negativos, muestra su efecto más verdadero y sangriento no solo en los campos de Ucrania, sino en Moscú, en los corredores calentados y dorados del Kremlin, ahora cubiertos de un miedo helado. Cada informe de derrota desde las líneas del frente plantea una pregunta incontestable y una factura inevitable ante Putin. ¿Quién es responsable de esta derrota? Esta pregunta es la imagen más clara de cómo un imperio ha sido arrastrado a una guerra civil. No solo en el campo de batalla, sino también dentro de su propio palacio. Cómo ha comenzado a devorarse a sí mismo. Intentemos imaginarlo. En un extremo de la famosa mesa larga del Kremlin, Vladimir Putin intentando ocultar la furia hirviente detrás de la máscara congelada en su rostro. En el otro extremo, el jefe de Estado Mayor recién regresado de Ucrania, cansado con los hombros caídos, su expresión tan oscura como las noticias que trae. Esa sala no es solo una sala de reuniones. Se convierte en un tribunal donde un sueño termina, una mentira colapsa y las duras realidades extinguen una a una las brillantes luces de la propaganda. Y en ese tribunal, el informe presentado por el jefe del Estado Mayor se asemeja más a un informe de autopsia que a un informe militar. Los hechos presentados no son las historias heroicas que Putin quiere escuchar, sino la evidencia numérica fría de la desaparición de un ejército. No tenemos tanques, señor presidente. Comienza la voz temblorosa del general. En el papel tenemos miles, sí, pero en el campo de batalla, el número de tanques con combustible motores en funcionamiento, orugas intactas y lo más importante, lo suficientemente robustos como para evadir un Javelin ucraniano o un dron FPV, no supera los pocos cientos. El resto son o pilas de chatarra oxidándose en los campos ucranianos o ataúdes metálicos esperando reparaciones, pero nunca recibirán las piezas de repuesto que nunca llegarán. Nuestra capacidad para formar un puño blindado para una ofensiva invernal ya no existe. Nuestro poder aéreo está ciego y lisiado, señor presidente. Continúa. Perdimos a nuestros pilotos más experimentados en esos vuelos insensatos a baja altitud durante los primeros meses de la guerra. Nuestros aviones más modernos, los Su-34 y Su-35, se estrellaron uno por uno contra el muro Patriot que Ucrania adquirió de Occidente. Lo que queda son pilotos cansados y máquinas viejas descuidadas frente a los enjambres de F-16 y Gripen que Ucrania desatará en el cielo. Apenas pueden hacer más que servir como presas, porque no podemos reemplazar los aviones de alerta temprana A-50 que perdimos al comienzo de la guerra. Ya ni siquiera sabemos exactamente qué vemos en el cielo. Y finalmente llega la confesión más dolorosa. Nuestros soldados ya no quieren luchar, señor presidente. Están cansados, hambrientos, congelados, y lo más importante, ya no creen en usted ni en esta guerra. Más de 1 millón de bajas han roto su espíritu. Las masas no entrenadas y reacias que movilizamos no son un ejército, sino simplemente un potencial para la rebelión.
Podemos enviarlos a la muerte en oleadas humanas, sí, pero no podemos esperar que tomen una ciudad o rompan un frente. Al final del informe del general, la conclusión final que Putin coloca en su escritorio no es una evaluación militar, sino un diagnóstico médico. Señor presidente, en estas condiciones, lanzar una ofensiva invernal con este ejército no sería una victoria sino un suicidio. Significaría enterrar los últimos restos de nuestro ejército en el suelo congelado de Ucrania. Este informe es una realidad inaceptable para Putin. No hay lugar para la derrota en su mente. Si hay un fracaso, no puede ser un error en la estrategia o visión de Putin. Según Putin, solo puede ser el resultado de traición, incompetencia o sabotaje. Y a partir de ese momento, comienza en el Kremlin una guerra aún más despiadada que la del frente ucraniano, una cacería de brujas. En esta guerra los frentes son mucho más complejos y los enemigos mucho más cercanos. Por un lado están las instituciones de la vieja guardia como el Ministerio de Defensa y el Estado Mayor, que se han convertido en la cara de la guerra y son vistos como los culpables naturales de toda esta derrota. Son los hombres leales de Putin, pero esta lealtad ya no es suficiente para protegerlos. Por otro lado está un grupo de halcones lobos hambrientos que ven este desastre militar como una oportunidad para aumentar su propio poder. Dentro de este grupo están los jefes de inteligencia como Sergei Shoigu, secretario del Consejo de Seguridad y jefe del FSB, que siempre han envidiado el poder del ejército. Su argumento es simple: el ejército fracasó porque no fue lo suficientemente despiadado. La guerra es un asunto demasiado serio para dejarlo en manos de los generales. Denos el control total a nosotros, el aparato de inteligencia y seguridad. Haremos lo que sea necesario para ganar esta guerra, movilización total, una economía de guerra y una disciplina estalinista que castigue incluso la menor insubordinación como traición. Y entre estas dos fuerzas principales hay un tercer grupo, esperando silenciosamente, pero quizás el más peligroso, los tecnócratas, como el primer ministro Mikhail Mishustin o el alcalde de Moscú Sergei Sobyanin, que tienen poco que ver con la guerra y mantienen en marcha las ruedas económicas y burocráticas del régimen. No tienen nombres de victoria militar ni poseen pasión ideológica. Solo miran los números y los números que ven les dicen una cosa: esta guerra está destruyendo económicamente a Rusia. Su objetivo silencioso no es derrocar a Putin, sino obligarlo a llegar a un acuerdo que termine con esta guerra a cualquier costo para salvar al país de la bancarrota total. Esta guerra secreta, entre estas tres facciones, el ejército, el FSB, halcones y los tecnócratas, podría paralizar todo el aparato estatal ruso. Los generales tienen miedo de dar informes honestos porque hacerlo podría marcarlos como traidores. Los ministros intentan cavar las tumbas de los demás, tratando de echar la culpa del fracaso a otro. Y Putin, rodeado de hombres leales, cada uno con su propia agenda, conspirando unos contra otros, y sin saber en quién confiar, se vuelve cada vez más aislado y paranoico. La parálisis militar en las líneas del frente ahora se ha convertido en una parálisis política en el corazón del Kremlin. Por lo tanto, este invierno la mayor batalla de Rusia no se librará en las llanuras congeladas de Ucrania, sino en las oficinas cálidas pero igualmente peligrosas de Moscú. Así, la operación militar especial que Putin lanzó al invadir Ucrania podría ahora convertirse en una operación de purga especial dentro del propio Kremlin. Solo hay un ganador en esta guerra civil ucrania. Mientras los generales y espías en el Kremlin están enfrentados, el ejército ucraniano, armado con nuevas armas de Occidente, se prepara para asestar el golpe final. Putin comenzó una guerra para revivir un imperio. En cambio, desencadenó una guerra civil dentro de su propio palacio, reminiscentes de las intrigas bizantinas, donde sus propios generales y espías se devoran unos a otros. Mientras el lado ucraniano se prepara para una ofensiva invernal, el Kremlin conoce sus propios cuchillos, pero tiene la intención de usarlos no contra el enemigo, sino unos contra otros. El verdadero invierno está llegando no solo a las líneas del frente, sino también a Moscú, y este será el invierno más oscuro y frío del régimen. Sin embargo, estos cuchillos desenvainados en el Kremlin no solo están apuntando a carreras políticas, asientos ministeriales o charreteras de generales. El frente real y más peligroso de esta guerra civil
es mucho más profundo, en la base misma del Estado ruso sobre el control de ese principio más sagrado, la razón de su existencia, el monopolio del uso de la fuerza. Cuando la confianza de Vladimir Putin en sus propios generales y en el Ministerio de Defensa se tambaleó mientras buscaba saldar la cuenta por la derrota en Ucrania, la solución ingeniosa a la que recurrió para llenar este vacío de poder fue de hecho crear sus propios monstruos, llevando a Rusia al borde de una guerra civil, una nueva era de caos. Esa es la era de los ejércitos privados y los señores de la guerra. Hablamos del fantasma de Prigozhin y la espada rota. La breve pero impactante marcha de Yevgeny Prigozhin y su ejército Wagner hacia Moscú le enseñó a Putin una de las lecciones más dolorosas de su vida. Crear un ejército que no pertenece al Estado excesivamente poderoso y popular bajo el mando de un solo hombre conlleva el riesgo de que esa arma se vuelva contra ti. Putin pensó que había resuelto el problema al eliminar a Prigozhin y al liderazgo de Wagner, pero en realidad solo había tratado el síntoma, haciendo que la enfermedad en sí misma fuera aún más mortal. Después de la rebelión de Prigozhin, la nueva estrategia de Putin fue crear o expandir docenas de pequeños y medianos ejércitos privados que compiten entre sí, se equilibran mutuamente y, lo más importante, cada uno permanece leal a un centro de poder diferente en lugar de permitir un solo ejército privado grande. Esta fue una táctica clásica de dividir y conquistar. Putin calculó que al enfrentar a estos diferentes grupos armados entre sí, ninguno se volvería lo suficientemente poderoso como para desafiarlo solo y todos permanecerían dependientes de su favor para sobrevivir. Sin embargo, esta fue una solución extremadamente peligrosa y a corto plazo nacida de la mayor paranoia de un autócrata. Este nuevo y peligroso paisaje presenció el ascenso de dos grupos principales de actores ejércitos corporativos y varones regionales. El primer grupo consiste en las llamadas compañías de seguridad privadas establecidas dentro de gigantes energéticos controlados por el Estado, como Gazprom y Rosneft, que en la práctica son ejércitos mercenarios. Las unidades de Gazprom, como Potok, Fakel y Redut, fueron aparentemente creadas para proteger la infraestructura energética. Sin embargo, en realidad lucharon codo a codo con unidades del ejército regular en el frente ucraniano, a veces incluso compitiendo con ellas. Esta situación dio a los directores ejecutivos de estas compañías, es decir, a los oligarcas leales en el círculo íntimo de Putin, no solo poder económico, sino también militar. Ahora no eran solo empresarios, sino también señores feudales modernos, con sus propios ejércitos privados. Estos ejércitos existían no solo para asegurar la supervivencia del régimen, sino también para proteger los intereses comerciales de la compañía, aplastar a los competidores y asegurar un asiento en la mesa en caso de un futuro vacío de poder. El segundo grupo, aún más peligroso, consiste en fuerzas de milicias étnicas, bajo el mando de líderes regionales o varones como Ramzan Kadyrov. Kadyrov usó la guerra en Ucrania como una oportunidad para expandir su ejército personal, los Kadyrovtsi equiparlo con las armas más modernas y transformar Chechenia en una dictadura militar independiente dentro de la Federación Rusa gobernada por sus propias leyes. Las fuerzas de Kadyrov, aunque teóricamente forman parte de la Guardia Nacional Rusa, en la práctica son leales únicamente a Ramzan Kadyrov. Putin usó su lealtad para llevar a cabo el trabajo más sucio en Ucrania y para crear una fuerza de equilibrio dentro del ejército. Sin embargo, esto es como un trato con el diablo. Al darle tanto poder y autonomía a Kadyrov, Putin ha creado en realidad un monstruo que podría significar su propia caída. Mañana, cuando surja un vacío de poder en el Kremlin, es una pregunta aterradora que nadie puede responder. ¿Se sentará Kadyrov a negociar en Moscú con su ejército de decenas de miles experimentado en la guerra y despiadado, o declarará la independencia total de Chechenia? Y este modelo de Kadyrov es una fuente peligrosa de inspiración para los líderes de otras repúblicas étnicas, desde Tatarstán hasta Yakutia. Ellos también han comenzado a establecer pequeñas fuerzas de milicias bajo el nombre de batallones de voluntarios, compuestos por jóvenes de sus propias regiones, que en la práctica son leales a ellos. La fragmentación del monopolio del Kremlin sobre el uso de la fuerza crea inevitablemente una espiral de caos e ineficiencia
que corroe desde dentro la capacidad de Rusia para librar la guerra en Ucrania. La primera y más obvia consecuencia de este caos es una batalla despiadada por los recursos. Cuando en el frente se solicita urgentemente munición para una batería de artillería, ya no es solo el Estado Mayor ruso quien decide a dónde irá esa munición. Esa munición, quizás proveniente de un depósito del Ministerio de Defensa ruso, podría ser incautada en ruta por el comandante de una unidad mercenaria de Gazprom con más dinero o influencia política. Mientras que las unidades de Kadyrov siempre reciben el mejor equipo, los vehículos blindados más nuevos y los mejores suministros, los regimientos de infantería rusa, movilizada ordinaria, pueden ser enviados a la muerte con rifles oxidados y comida enlatada caducada. Esta situación crea un profundo resentimiento, desconfianza e incluso tensión entre las diferentes unidades que luchan por Rusia, lo que lleva a enfrentamientos armados a pequeña escala detrás de las líneas del frente. La segunda consecuencia es el colapso total de la cadena de mando durante una operación. ¿Quién es responsable de una sección específica del frente? El general del 58º Ejército, que está subordinado al Ministerio de Defensa, el comandante de la Rosguardia afiliado al Ministerio del Interior, el capitán del batallón Potok de Gazprom, o ese carismático comandante checheno que se dice que habla directamente con Putin. Este caos de mando hace imposible cualquier operación militar grande y coordinada. El esfuerzo de guerra ruso se convierte en una colección de operaciones pequeñas y desarticuladas, lideradas por diferentes señores de la guerra, que no se hablan, no confían entre sí y a veces incluso disfrutan secretamente de los fracasos de los demás. Y la consecuencia más peligrosa es la amenaza de una futura guerra civil. Cuando la guerra en Ucrania termine algún día, estos decenas de miles de mercenarios y milicianos rusos, armados con armas pesadas, endurecidos por la batalla y leales solo a sus propios comandantes o jefes de compañía, representarán una gran amenaza para Putin. No dejarán sus armas silenciosamente, ni volverán a la vida civil. Inevitablemente se convertirán en los actores más importantes y sangrientos en la lucha por el poder posterior que está destinada a comenzar. Rusia podría ser arrastrada a un escenario de Mad Max, una guerra civil, no a un periodo de oligarcas peleando entre sí, como en los años 90, sino a algo mucho peor, señores de la guerra, armados con armas modernas, luchando entre sí para establecer sus propios principados feudales. En última instancia, la estrategia de Putin de depender de estos ejércitos privados para asegurar su poder y compensar los fracasos dentro de su ejército es en realidad el clavo final en el ataúd de su régimen y de su país. En otras palabras, el líder ruso ha sacado la lección equivocada de la rebelión de Prigozhin. Putin creía que el problema era un solo ejército privado poderoso, pero no vio que el verdadero problema era la propia idea de compartir el monopolio del Estado sobre el uso de la fuerza con cualquier poder fuera de sí mismo. Con este movimiento, Putin ha puesto el futuro de Rusia en un peligro aún mayor que el resultado de la guerra en Ucrania. La mayor amenaza que ahora enfrenta Rusia y el mundo no es el ejército ruso regular que está siendo derrotado en Ucrania, sino la red de ejércitos privados que ha surgido de los escombros de ese ejército, que son despiadados, incontrolados y sirven a un amo desconocido. En resumen, Putin creó monstruos para salvar su imperio. Pero la historia nos ha enseñado que los monstruos siempre terminan devorando a sus creadores. El sonido de los cuchillos afilándose en el Kremlin ya no es solo metafórico. Resuena con el verdadero clangor del acero en los cuarteles y campos de entrenamiento de todo el país. Todos estos enormes problemas, a saber las pérdidas de personal militar, tanques, aviones de combate y buques navales del ejército ruso, combinados con la disfunción dentro de la jerarquía militar del Kremlin y el desorden creado por fuentes externas, llevan a una sola conclusión. Este invierno Rusia enfrentará una prueba muy difícil con todo su ejército en suelo ucraniano. Gracias por mirar. Gracias por mirar. Gracias por mirar. Gracias por mirar.